Los buenos días, buenas tardes y buenas noches según el lugar donde usted me esté viendo hoy. Y desde aquí, desde el Palenque del Cimarrón, yo le doy la bienvenida a una nueva directa. Esta vez, vuelvo a repetir, que esto es un palenque porque es el palenque de todo. Es el palenque que lucha por Cuba, por los cubanos y por la familia cubana, pero por los cubanos donde quiera que estén, dentro de Cuba o en cualquier parte del mundo, porque somos una misma raza, somos una misma familia, somos cubanos y nosotros los que estamos hoy en el extranjero venimos de Cuba y no podemos olvidarnos jamás que esa es nuestra patria, que esa es nuestra tierra y ahí está nuestra familia. Por lo tanto, donde quiera que yo esté, yo soy un cubano y lucho por Cuba, por los cubanos y por la familia cubana en general. Y bien, en el día de hoy le traigo una directa diferente. Esta directa está por primera vez a respuesta de algunas de las conversaciones que he tenido con amigos y no amigos que me han escrito y que me han dicho. Y bueno, para los no amigos que están preguntando o están cuestionando que en Cuba no hay bloqueo, yo quiero darle como una introducción, un pequeño concepto en mí de que es el bloqueo. El bloqueo o embargo, y escuchen todo, no es más que una medida que tomó en 1962 el gobierno de turno de los Estados Unidos y que por más de 63 años sigue impuesto. Esta medida prohíbe a empresas extranjeras que tienen patrocinio, incluso que están con componentes, para decirlo así, o patrocinios estadounidenses, comercien con la República de Cuba. Y le digo que no se le puede vender combustible, que no se le puede vender, no se le puede dar financiamiento ni préstamos bancarios, que es muy necesario en un momento como que lo necesita Cuba, y también prohíbe la llegada de combustible, materias primas, alimentos, medicamentos e insumos médicos. Todo que provengan de empresas corporativas norteamericanas dentro y fuera o que tengan componentes estadounidenses. Esto es el bloqueo. No es naval, como algunos quieren decir, es un bloqueo comercial y económico que toda la vida ha producido daño a la economía cubana, a Cuba, al pueblo de Cuba, a la familia cubana. Después se incrementaron 243 medidas más. Estas 243 medidas más se incrementaron cuando el país atravesaba la COVID. No obstante a eso, 243 y el embargo o bloqueo para dañar más a Cuba, se introduce a Cuba en una lista como país patrocinador del terrorismo que obliga a los demás países a no comerciar, a no financiar, a no dar préstamos, a no vender combustible, a no hacer inversiones en Cuba, y entienda usted que le cierran a usted el camino de nada, de no llegar a nada. Y yo me pregunto, a usted que me ha hecho la pregunta, o a ustedes que han hecho preguntas, que no pasan de la mano. Si a usted no le llega nada, ¿cómo usted va a producir? Si a usted no le llega nada, ¿cómo usted va a tener energía eléctrica si no tiene combustible? Si el combustible que explota Cuba no alcanza, porque todos sabemos que el petróleo que se saca de Cuba es muy viscoso y tiene mucho azufre y que daña mucho y deteriora mucho a estas termoeléctricas y que necesitan un diluente, que si ese diluente no entra, no se puede todavía mejorar este combustible. Si no entran alimentos, si no le entran medicina, si no le permiten la materia prima para producir medicina, insumos médicos, ¿cómo usted puede creer que el país se puede mantener? Yo, sin faltarle respeto a nadie, no quiero que nadie se ofenda, pero había que estar loco o ser un subnormal, discúlpeme la palabra,
aparte de ser un ignorante y un analfabeto, para no darse cuenta que si yo le cierro la puerta de su casa y le bloqueo su casa y digo nadie, que no le dé nadie a usted, cómo usted se va a alimentar, cómo usted va a mantener su familia, cómo usted va a tener energía si no tiene con qué pagar la corriente. Y eso mismo es lo que se le está haciendo a Cuba. Pero no por eso, y escuchen bien lo que me ponen el pollo es al cash. Y si Cuba no tiene dinero, ¿cómo paga? Si Cuba está presentando problemas, ¿cómo puede mantener las instalaciones turísticas? ¿Cómo puede tener electricidad? Si le están boicoteando hasta el turismo. Entonces, esa es una manera de dañar cada día más. Dañan ahora, como nuevas medidas, el gobierno de Trump no permite que familiares de cubanos que radican en los Estados Unidos desde hace mucho o hace poco, que tengan residencia o nacionalidad, puedan ayudar a su familia con el sustento del sacrificio de su sudor. Porque le niegan el envío de remesa. Es una manera de que esas personas puedan vivir violando los derechos humanos de esas personas que tienen familia. Pero ahora más, viene la prohibición de vuelos y visas a Cuba para ciudadanos y residentes y aquellos que tienen, que hacemos parol, el CBP-1 y las otras, ¿no? El I-220A y el I-220B. Y el que haga viaje, ustedes han escuchado hasta ahora, se va a llevar un seguimiento para que pierda su nacionalidad o pierda su residencia. ¿Es o no es una medida más para asfixiar, para ahogar a los cubanos de dentro y de fuera? Los que estamos en otros países llevamos nuestro sustento, nuestra familia, pero eso no alcanza para mantener una economía, como dicen algunos. Hasta aquí lo que yo le he ido explicando desde que abrí el canal. El que no quiere entender y el que se quiere basar en mentiras, en esas mentiras que salen en las redes, realmente hay que ser imbécil sin ofender. Y hay que ser un ignorante y hay que ser un analfabeto. Solo los analfabetos ignorantes siguen a estas personas que lo único que están echando es estiércol por su boca y no dicen la verdad. Y lo único que quieren es derribar el gobierno de Cuba para imponer gobiernos como los gobiernos del 1959, desde 1900 hasta 1959. Gobiernos serviles a las políticas de Estados Unidos. Y como Cuba nunca fue política servil a los Estados Unidos, pues empezaron las guerras contra Cuba. Y Cuba, ustedes están conscientes que no hace, ni ha hecho, ni ha planeado, ni planificado un acto de sabotaje desde dentro de la isla. Cuba sí ha sido víctima de hechos de terrorismo y sabotaje. Le han tumbado aviones, han hecho sabotaje contra instalaciones turísticas, contra la Tienda del Encanto, contra buques que traen armamento, se han hecho invasiones como la de Girón, se han hecho bandas contrarrevolucionarias como el Escambray, se han atacado a pescadores en los años 70 en la mar, asesinando a pescadores y secuestrando pescadores. Se han asesinado jóvenes que han estado de guardia, jóvenes del servicio militar cumpliendo con el deber sagrado de cuidar la frontera, asesinando a los jóvenes. Y por ahí para allá, ataques a sedes diplomáticas, a una sede en Washington, con un fusil acá, 47 chinos. No. Estados Unidos ha estado detrás de todos estos actos de ataques y sabotaje terroristas contra Cuba. Incluso con la penetración de enfermedades biológicas a Cuba, que está probado. Y entonces yo me pregunto, ¿hay moral para colocar a Cuba en una lista? ¿Quién es el país que debería estar verdaderamente en la lista? El país que ha colocado a Cuba en esa lista. Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Tiene moral Trump? Trump, que está acabando con la economía, que el dólar ha caído, que está a caer Estados Unidos en una recesión. ¿Qué moral tiene Trump que él mintió a sus electores? Acusan a Cuba, pero si usted asfixia, ¿de dónde va a sacar usted si usted no tiene de dónde sacar si no se lo permiten? Si no le permiten a usted que pueda pedir
crédito a banco para poder comprar combustible, para poder reparar esas termoeléctricas que están deterioradas, que están todos los días cogidas a parcho. No hay que ser un científico ni un ilustrado graduado universitario para darse cuenta de que la situación de Cuba cada día es más caótica por la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, contra los cubanos y contra la familia cubana. Y es por eso que este palenque está aquí para defenderla, para desenmascarar toda esa mentira que sale aquí en la red, con un grupito de cibertiñosas mercenarias que lo que vienen a mentir y a confundir. Basta ya de confundir y de mentir, que aquí el cubano de adentro, ya lo dije ayer en mi directa, el que trabaja en la economía, el que trabaja directo con la compra de combustible, el que trabaja directo adentro de una termoeléctrica que tiene que ver con el combustible, sabe que hay que pagar los barcos y los barcos están allá afuera de Cuba, esperando porque se le paga para poder entrar, porque si no se le paga el catch, no hay combustible y que los precios son triplificados. Y esta explicación he tenido que darla porque siguen atacándome, diciéndome que todo esto es mentira. Y voy a decir algo hoy que va a ser el primer cubano que va a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a alguien de adentro de Cuba. Para los que me hablan de Sandro Castro, para mí Sandro Castro no representa a Fidel Castro. Sandro Castro para mí es un farsante. Y como Sandro Castro hay unos cuantos en Cuba que tienen paladares, negocios y que especulan igual que Sandro Castro, que no se hablan en las redes. Lo que pasa es que se habla de Sandro Castro porque es nieto de Fidel Castro. Y para mí Sandro Castro es un inmoral que no representa ni al apellido Castro ni a su abuelo. Ni está a la altura de su abuelo. Porque si Sandro Castro fuera un hombre de verdad y tuviera dignidad, no hiciera las cosas vergonzosas que salen aquí al internet para avergonzar o para que traten de avergonzar a Cuba y al apellido y a la imagen que nos dejó Fidel. Si Fidel, lo voy a decir aquí por primera vez, estuviera vivo, Sandro Castro no hiciera eso. Otro gallo cantaría. Lo que pasa que yo no soy la familia, porque si fuera familia, otro gallo también cantaría. Porque el pescozón no se lo iba a quitar nadie ni a la nalgada tampoco. Y yo no sé dónde se iba a meter. Hoy va a tener que emigrar y hablar porquería como han hecho otros. Y a eso a lo mejor lo que le tienen miedo. Pero Sandro Castro no representa a Cuba, no me digan más. No representa a los cubanos y mucho menos a Fidel Castro. Si Sandro Castro tuviera, ojalá que compartan esto, le llegara a Sandro. Si usted de verdad fuera un hombre de dignidad y de moral, usted no manchara el honor del apellido de su abuelo, que dejó una gran imagen a ese pueblo que lo lloró hasta el día que murió. Y no me hable más de Sandro Castro. Que para mí, lo vuelvo a repetir, como Sandro Castro, hay muchos, de eso no se habla, que especulan porque tienen paladares, porque tienen negocios y hacen y le permiten. Porque si aquí de verdad en Cuba hubiera una mano fuerte, Sandro Castro no estuviera echando por el piso todo lo que Fidel escribió con su ejemplo, con su dignidad. Porque para algunos que no conocen, Fidel vino de una familia adinerada. Fue graduado en Derecho. Y aún así, las primeras que se pueden decir de Fidel, cuando rescató la campana, la de Majagua, fue un líder en el partido ortodoxo, pero no así preparó un grupo de hombres para tomar el cuartel Moncada, que salieron desde la provincia de Artemisa hacia Santiago de Cuba. No así cayó preso y escribió el proyecto La historia me absolverá. No así, y dijo un hombre que cuando lo capturó y lo entregó, las ideas no se matan. El capitán Sarria, o el teniente Sarria. No así, Fidel salió hacia México, pudiendo haber sido con ese dinero
y como yo decía, su papá tenía un feudo porque tenía tierra, tenía trabajadores bahameses, jamaiquinos, haitianos ahí. No así. Ahí donde yo he ido muchas veces a la casa de Fidel, ahí había una escuela, había un telégrafo, había un bar. Para mí era un imperio. Porque en ese tiempo tener eso era ser un señor feudal grande, de gran poder. Y no así, Fidel se fue a México, se montó en un yate pequeño con 82 hombres, se le cayó un hombre al mar y hasta que no encontró ese hombre bajo una tormenta, no continuaron. Y dijo el Che, y fue, le subió más la moral a Fidel. Con todas estas cosas, Yate no pudo desembarcar como estaba planificado el 30 de noviembre, que por eso fue el alzamiento de Santiago, murieron tantos buenos hombres y jóvenes. Y aún cuando sufrieron la derrota y la masacre de Alegría de Pío, que se reunieron un grupito en Cinco Palmas y con todos los fusiles, y le dijo a Raúl, basta para hacer la revolución. Dijo Raúl, que lo vi en un documental, que en ese momento creyó que Fidel estaba loco. Luego se organizaron y tuvieron los combates y fueron triunfo y triunfo. Vinieron las dos invasiones de Camilo y del Che, la Ciro Redondo y la Antonio Maceo, las dos columnas. Y en 1 de enero de 1959 triunfó la revolución y echó para siempre el imperio imperialista que había dentro de Cuba, que no habían escuelas, que había muy pocos hospitales, que no había salud, que era insalubridad, que había miles de problemas, prostíbulos, aquello era una infección. Y Fidel trajo campaña de alfabetización, desarrollo de educación, con desarrollo de universidades, politécnicos, tecnológicos, centros asistenciales, clínicas. Empezó a crear institutos como de ciencias médicas, como el pedagógico, para desarrollar más la educación. Y Cuba llegó a estar entre la primera, entre la educación y entre la salud. Pero nos cogió un periodo especial, porque cuando estábamos en el CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, cuando eran los países socialistas, Cuba tuvo muy buena época del 80 y a nadie se le puede olvidar. Y no se paró Cuba. Y se vivía con el salario, no millonario, pero se vivía, íbamos a hoteles, íbamos a playa, íbamos a todas partes, a carnavales, a todo, a fiestas, se vestía y no había shopping, no había nada, habían cadenas de amistad, habían zapatillas chinas con Cook, que no se nos puede olvidar, Pitusalí, había de todo en los años 80. Pero bueno, vino el derrumbe del campo socialista en Europa del Este que nos afectó, como afectó a todos. Pero aún así, Fidel con su inteligencia y con su visión de ese visionario que él tenía, echó a andar el país. Hubo la necesidad de crear una moneda más y tener dos monedas, el CUC y el peso cubano. Y así el país caminó hacia adelante porque estaban las chopis llenas y usted compraba el CUC por 24 o 25 pesos y todo el mundo compraba con el CUC. No hubo. Después vino la revolución energética, cambió todo. Vinieron las cocinas eléctricas, las cocinas, se cambiaron los refrigeradores, se cambiaron los ventiladores, las cocinas de inducción, las ollas arroceras, las ollas reinas. Nadie se puede olvidar de esto. Y se le dieron a familias que vivían en una sola casa, se dividieron y se le dieron hasta 3. Pero Fidel siempre luchó por las necesidades de su pueblo. No vino a enriquecer al pueblo, vino a luchar por las necesidades. Y ese era el socialismo que se llevaba en Cuba. Y hasta ese momento nadie hablaba de Sandokato. ¿Cuándo se viene a hablar de Sandokato? Ahora. Ya ha desaparecido Fidel un buen tiempo, porque no tenemos que llegar un día a morir y darle el paso a los otros. No venimos, como decía mi abuelo, somos semillas. Pero vuelvo a repetir, da pena
tomar este nombre. Y estoy hablando con dignidad y con respeto. Da pena tomar este nombre. Y no me vuelvan a hablar más de Sandro Castro. Que para mí Sandro Castro no significa nada. Nada. Es uno más. Es uno más de los especuladores desvergonzados que tiran por tierra la moral y el prestigio de los cubanos. Porque yo tuve un pequeño negocio y nunca especulé ni nunca le pasé por arriba a nadie. Y ahí están los videos en las redes sociales. Eso es respeto. Si él hace lo que hace es porque se lo permiten. Pero no tiene que ver nada. Fidel no está presente ni puede hacer nada ya. Ni eso tiene que ver con el socialismo. Eso es una mala imagen que un día alguien tendrá que responder y hasta él mismo dar la cara delante de su propio pueblo. Y lo digo con dignidad. Pero lo que toman a Sandro Castro como punta de lanza son los que no tienen principio ni moral. Los que no tienen nada que decir. Y buscan a este personajucho para manchar la imagen de Cuba, que vuelvo a repetir, no significa nada. Cuba seguirá para adelante y vendrán tiempos mejores. Y los cubanos buscarán la forma de echar para adelante Cuba y de barrer todo lo que no sirva para poder seguir llevando la bandera adelante de lo que nuestros antecesores, fundadores, nos dejaron. Vendrán buenos hijos para mantener como hoy ahí está Rusia, que han tratado de acabar con ella y se mantiene, como ahí está ahora Venezuela, y que dicen que hay un dictador. Porque cuando el enemigo no puede lograr explotar y robarse los recursos, lo primero que dice es que hay una dictadura. ¿Y acaso no ven la dictadura que tiene Donald Trump? Y todo el salvajismo que está llevando y todas las mentiras y cómo mintió y hoy su país se ha empobrecido más. Hoy la bolsa de valores ha caído. Hay un desempleo, una inflación que sube cada día más y las empresas tecnológicas cayéndose con 4 y 5%. Es algo bueno y deportando a los que han mantenido la economía de los Estados Unidos, a los emigrantes, que por siglos, por más de un siglo, son los que han llevado el peso fuerte de la economía de los Estados Unidos, la agricultura, la construcción, las industrias. Entonces, ¿de qué me quieren hablar? Y entonces, para colmo, y lo digo así, tenemos que resistir todos los días el bombardeo de las cibertiñosas mercenarias cubanas, empezando por Alexander Otaola y Casal, manchada y sucia, que allí están las imágenes, y si hoy el FBI quiere procesarlo por pedófilo, ahí están las imágenes, compartan por favor, le pido que sigan compartiendo, es necesario compartir para que llegue a más personas, para que se sepa, este es un pedófilo desde Cuba, que huyó de Cuba con un acto de pedofilia que enfermó a un menor. Y ahora lo hace allá en los Estados Unidos con ese ex de él y ex pareja de él y trabajador de él, Andy Santana. Y ha amenazado a este joven que usaron abuso sexual con él, que lo dijo públicamente por el canal de Univisión. Y lo dijo uno de los personajillos de ese canal abiertamente. Y ahora quiere, para mantener la imagen, porque ya está manchado, está lleno de mierda, hasta hundido allí, en la letrina de ese rancho que él tiene, que es una letrina, y los seguidores de él, que se muten de esas posiciones de esa letrina, tratando de salvar la imagen. Siempre hay algo por donde decir, la seguridad del Estado cubano, el Estado cubano, porque como está manchado y no tiene, entonces ahora quiere salvarse, hundiendo, salir a flote de esa gran mierda.
Esa es la verdad. Pero y ahí están las imágenes que han salido. Entonces, mis hermanos, ahora para colmo, como lo dije, se va a prohibir los vuelos a Cuba desde los Estados Unidos y las visas, la B1 y la B2, para residentes y para ciudadanos. Y ya lo dije, para aquellos que tienen parol, para los que tienen el CP1 y 20A y 20B, nadie puede viajar a Cuba porque lo que no quieren, y es una violación más de los derechos humanos, que usted tenga relación con su familia, porque lo que están es dividiendo la familia. No es ni de cristiano, y cada día más el gobierno de Trump se señala. Está en guerra con muchos países, en conflictos, y ahora con China, ahí sí, ahora con Rusia, con Irán, con Europa. Pensemos y razonemos y no nos dejemos engañar. Revisemos más las redes, que hay muchas redes buenas y verídicas que nos están dando buenos datos, incluso de qué pasa al interior de los Estados Unidos. Informémonos mejor y no nos dejemos embaucar ni engañar con estos simuladores cibertiñosas mercenarias que lo que vienen a sembrar veneno. Una vez más, mis hermanos, me ha gustado mucho que me hayan escrito, que me hayan hablado, que me hayan propuesto cómo explicar mejor. A medida de que vaya caminando este canal, iremos mejorando, iremos trayendo mejores propuestas, pero siempre, como le he dicho, el objetivo es la defensa de Cuba, de los cubanos y de la familia cubana. De todos los cubanos, estén donde estén, y de la familia cubana, esté donde estén, y de Cuba, que es nuestro palenque, que es nuestra patria. Dios me los bendiga a todos. Dios me les dé salud de todo corazón. Que nada malo me les pase, que me los proteja y me los cuide. He perdido amigos y me he sentido muy triste. Hoy me sentía muy triste porque recordaba a Marlene, cómo me aconsejaba cuando empecé, cómo siempre me dijo que tenía que hablar, que dirigirme, que expresarme. Fue una persona que me aconsejó mucho y me estuvo al tanto de muchas noticias. Puedo enseñarle el Messenger para que vea ahí cómo Mar me mandó muchas cosas. Pero bueno, la vida es así. Nos va dando golpes, pero no nos queda más remedio que seguir adelante. Una vez más, Dios me los bendiga y Dios me los proteja y me los cuide. Viviremos y venceremos. Hasta la victoria siempre.